Hoy hablaremos sobre los capacitadores. Un capacitador es un componente de un circuito eléctrico, en el cual ya anteriormente conocíamos lo que era la batería, y ahora lo conectamos con dos placas. Esta representación de las dos placas se hace con dos líneas paralelas que tienen exactamente el mismo tamaño, a diferencia de la batería, que eran dos líneas paralelas pero de diferente tamaño. Ahora, esta representación, lo que realmente es físicamente, es que van a haber dos placas de un material conductor, de un metal, en las cuales estas placas no se tienen que tocar, pero están a una cierta distancia. Por medio de la batería, ya sabemos anteriormente que cuando tenemos estas cargas eléctricas dentro del metal, sienten a la batería que está conectada por el lado positivo y se sienten atraídas. Entonces, al ser atraídas, pasan por la batería, obtienen esta energía potencial, que es el voltaje, y llegan a la otra placa. Por lo tanto, se generan unas diferencias. Primero, en esta placa, la que está acá, se empiezan a generar estas cargas negativas. Estos electrones empiezan a acoplarse. Y por otra parte, de la otra carga, como se están alejando las cargas negativas, los electrones libres de valencia, generan que significativamente se genere un potencial, una carga positiva. Realmente no es que se generen cargas positivas, ya sabemos que los protones no se crean, sino que al ver una diferencia de electrones que están yéndose hacia la otra placa, generan que aumente la carga total. Y se representa como cargas positivas. Pero hay que tener la cierta consideración. Entonces, lo primero que podemos observar es que la cantidad de cargas que hay positivas en comparación a las cargas negativas van a ser iguales. Eso quiere decir que la cantidad de carga van a tener el mismo magnitud, el mismo valor, pero con signo contrario. El capacitador en sí es lo que genera, es como una batería, es un almacenador de carga. Porque está almacenando las cargas. Si ahora a nosotros se nos ocurriera separar esta batería, separarla, alejarla, las placas van a seguir estando en ese orden, van a tener estas cargas acumuladas, por lo que habíamos hablado de conductores y aisladores. Entonces, por eso se llaman almacenadores de energía. Ahora, la definición de carga de un capacitador se define como C igual a Q partido en B, a V. ¿Qué significa? Que la capacidad de un capacitador o condensador va a estar representado por cuánta carga almacena dividido por el voltaje que genera. Esta placa, cuando hablamos de este voltaje, no lo estamos refiriendo a este voltaje de la batería, estamos refiriendo al voltaje de la placa. Ese voltaje se genera porque al estar las dos placas con cargas opuestas, uno va a tener mayor energía que otro, energía potencial. Siempre las cargas positivas tienen una mayor carga, una mayor energía potencial en comparación a las negativas, aunque sean la misma cantidad de cargas. Por lo tanto, como nosotros vamos a calcular la cantidad de cargas que se almacenan por el voltaje que éste tiene, para eso nosotros en el circuito ya sabemos calcular los voltajes y las cargas en cada componente. Ahora tendríamos que hacer exactamente lo mismo. En vez de resistencia con capacitadores, podríamos tener su capacitancia. Las unidades van a ser coulomb y el voltaje sabemos que se mide en volts. A esta unidad nueva la llamamos faradio, o sí, faradios, y es en honor a Michael Faraday, que fue el precursor de este estudio. Ahora, para terminar, una anotación muy importante, entonces, es que ¿de qué depende la capacidad del capacitador? El capacitador entonces es una placa. Puede ser tan grande o puede ser muy pequeña esa placa con la otra que está al lado. Sabemos que este capacitor no se pueden tocar las placas, por lo tanto, entre medio de las dos placas se pone siempre un plástico o un no conductor, que es un dieléctrico, para que no se toquen nunca.
Y dependiendo del área de superficie es cuántas cargas yo puedo almacenar. El error más común es que uno piensa que yo a medida que le doy más voltaje, si genero que pongo una batería más alta, se distribuye en mayor cantidad de cargas. Y por lo tanto, al aumentar la cantidad de cargas, aumenta la capacitancia. Y es falso, la capacitancia es fija. La capacitancia es intrínseca del material, del capacitador, no puede aumentar. Porque a medida que yo aumento las cargas, estoy aumentando el diferencial de potencial. Por lo tanto, esto siempre es constante. Cada capacitador tiene fijo el valor de la capacitancia. Si es 5 faradios, ustedes van a una tienda electrónica y si quieren un capacitador de 5 faradios, el capacitador va a tener 5 faradios, no van a poder aumentarlo. La única forma de aumentar esa capacidad es aumentando el tamaño de las placas. Para poder guardar esto dentro de un circuito, se enrolla el material, haciendo como un tipo de sándwich o un brazo de reina para los que viven en Chile, y en el cual se tiene esta forma cilíndrica. Por eso cuando nosotros vemos los capacitadores tienen como una forma cilíndrica, en el cual si lo rompemos con un cúter, con un cortacartón, veríamos que hay dos placas de metal envueltas en plástico. Y eso es simplemente un capacitador.